Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche vamos a empezar a comentar una serie de películas, como os expuse en la pestaña de publicaciones hace muy poquito tiempo, películas que han sido nominadas a los Oscar tanto este año como el año pasado. Una serie de películas actuales, porque el canal, ya os puedo decir desde ya, que va a empezar a renovarse lentamente, poco a poco, pero que va a ser sin prisa, pero sin pausa, y vamos a empezar a comentar una serie de películas importantes que yo creo que tienen una especial relevancia a día de hoy. La primera película de todas ellas es la última película de el que es para mí el mejor director de actores del cine contemporáneo y del cine moderno por extensión, el director Martin Scorsese. Martin Scorsese es un director que prácticamente ya se puede decir que pasados los 80 años de edad, sigue siendo muy fiel a su estilo. Y la película que vamos a comentar esta noche es una película que, aunque en lo que se refiere al ritmo, en lo que se refiere a la progresión dramática de sus personajes, tiene ciertas variaciones en lo que Martin Scorsese nos ha dado a lo largo de su filmografía, sí que es un director, en esta película lo vamos a comentar, tanto en la parte argumental, con la parte narrativa, como en la parte técnica, que sigue siendo fiel a lo que es su planificación, su estilo, a la manera de contar las historias, siempre desde una perspectiva narrativa absolutamente envidiable. Como maravilloso director de actores, los protagonistas de esta película están extraordinariamente dirigidos. Pero esta película que vamos a comentar esta noche no se puede decir que sea una película 5 estrellas, en lo que se refiere a que sea una película de 10. Ya que Martin Scorsese ha incluido una serie de variaciones, que ahora las iremos comentando a lo largo del vídeo, en lo que se refiere a la narrativa, al ritmo, que siguen siendo excepcionales, pero que también hacen de esta película, que alcanza las 3 horas y media de duración, un film un tanto plomizo y que también tiene ciertas carencias en lo que se refiere a la química entre ciertos personajes. No se puede decir de este film que sea una mala película, pero sí que digamos que está un escalón por debajo en comparación con la maestría que Martin Scorsese nos tiene acostumbrados en la mayoría de los títulos de su filmografía. Uno de los nuestros, Casino, Taxi Driver, La edad de la inocencia, que es mi película favorita, o la última gran obra maestra de su filmografía, que es para mí El irlandés. Pero ya os digo, la película que vamos a comentar esta noche tiene puntos, digamos, que son muy buenos, formalmente se puede decir que es una película perfecta, pero en lo que se refiere a lo que es la emoción, los sentimientos, le cuesta algo, o bastante, vamos así decirlo, al espectador conectar. Es una película que tarda en despegar bastante en lo que se refiere a la presentación de los personajes, pero sobre todo lo que se refiere a la conexión con el público. Es una película que tarda en conmover, en lo que se refiere a su narrativa, en lo que se refiere a la historia que nos está contando, tarda en conmover seguramente debido a su dilatadísima duración. Ya os digo, 3 horas y media. La película que vamos a comentar esta noche, que es la última película del gran maestro Martin Scorsese, que obtuvo 10 nominaciones a los Oscar el año pasado y que, como suele ser habitual en la filmografía de este grandísimo director, no se llevó ni una sola estatuilla, es una película extraordinaria pero imperfecta. Esta película es Los asesinos de la luna, del año 2023, que se puede decir que no cosechó ninguna estatuilla en los premios de la Academia del 2024 correspondientes a, digamos, a las películas de 2023. Los asesinos de la luna, además, está basada en una novela del escritor neoyorquino David Grant y que además sigue, se puede decir que a pies juntillas, una novela del mismo nombre o de nombre parecido, que es Los asesinos, si mal no recuerdo, Los asesinos de la luna de las flores o algo así parecido, y que está protagonizada por Robert De Niro, por Leonardo DiCaprio, por Lily Gladstone, una actriz nativa estadounidense, y por algunos cameos de directores, mejor dicho, de actores de peso como son Brendan Fraser y un estupendo John Lithgow. En las 3 horas y media que dura Los asesinos de la luna podemos ver que es una película, como yo os he dicho, de una factura técnica impresionante. Aunque tanto en El irlandés como en esta, Los asesinos de la luna, se puede decir sin temor a equivocarse que, al menos a mí me pasa, no sé si a vosotros, que echo un poquito en falta a ese Martin Scorsese de una dirección artística mucho más apabullante, de una fotografía más colorista y de una planificación que está más basada muchas veces en la espectacularidad visual. La dirección artística de Los asesinos de la luna y sobre todo su fotografía no ha contado ni con Michael Ballhaus ni con Robert Richardson ni con Dante Ferretti en el diseño de producción, como
contó en las películas de los 90 como La Edad de la Inocencia o como Casino, sin ir más lejos. Pero sí que se ha rodeado Martin Scorsese nuevamente de unos extraordinarios profesionales dentro del equipo técnico que han dotado a Los Asesinos de la Luna de una factura impresionante, como son Rodrigo Prieto en la fotografía, una fotografía con un colorido bastante rebajado, más austero, con un colorido menos saturado, pero también con una dirección artística muy cuidada, pero no tan solemne o no tan lujosa como la de Dante Ferretti. Adam Willis, que es el director artístico de esta película, ha apostado mucho más por una dirección artística, digamos, un poco, vamos así decirlo, no vamos a decir obsoleta, pero sí un poco más austera en lo que se refiere a lo que son los decorados, incluso también lo que es el diseño de vestuario. Pero estamos hablando de una producción muy grande de 200 millones de dólares, una producción entre la Paramount Pictures y la Apple Televisión. Seguramente esa es la razón por la que no os puedo enseñar esta película en formato físico. Me hubiera gustado tenerla, al igual que El Irlandés, que fue una producción de Netflix, esta es de la Paramount, pero también de Apple. Y por lo menos aquí en España no ha salido ni en DVD ni en Blu-ray, cosa que a mí me hubiera gustado completar mi filmografía de películas de Martin Scorsese porque, si me permitís el inciso, tengo la mayoría de películas suyas en formato físico. Taxi Driver, Toro Salvaje, Casino y un larguísimo, etcétera. Pero bueno, a ver si hay alguna productora que perdón, pues nos la traiga en formato físico, porque es un gran espectáculo, pero ya os digo que visualmente no llega a la espectacularidad o que es más austera que otros productos del director de Martin Scorsese. La película ya os digo que recibió 10 nominaciones al Oscar, no obtuvo ninguno, pero para la crítica estadounidense, y yo creo que para la crítica de la mayor parte del mundo entero, Los Asesinos de la Luna fue la mejor película de 2023, incluso muchas veces por encima de Oppenheimer, que fue la película que triunfó en los Oscars del año pasado. Yo os puedo decir que para mí Oppenheimer es exponencialmente superior a Los Asesinos de la Luna en lo que se refiere a ritmo narrativo, interpretaciones que también son muy buenas y en esta película, en Los Asesinos de la Luna, también son excepcionales, pero hay que tener en cuenta que también Martin Scorsese, en lo que se refiere a su narrativa, a su puesta en escena, acusa un poquito el cansancio. Es decir, siguen siendo sus películas estupendas, excepcionales, pero ya no controla el ritmo tan excepcionalmente bien como en sus films anteriores. La montadora sigue siendo Thelma Schoonmaker, que además es la mejor montadora, o el mejor montador, por así decirlo, de cualquier género que hay hoy en día en el mundo entero. Se puede decir que las películas con Thelma Schoonmaker, cuya montadora es Thelma Schoonmaker, son como auténticos relojes de precisión que funcionan a las mil maravillas. No hay ni un solo error de récord, hay una continuidad dentro de las secuencias absolutamente prodigiosa, y además es que el ritmo narrativo lo mantiene durante las 3 horas y media de narración de la película. Y el ritmo narrativo, ahora emplearemos tiempo en hablar de él, cuando hable de la parte técnica. Se puede decir sin temor a equivocarse que es uno de los puntos flojos de esta película, porque yo creo que su narrativa es excesivamente lenta. No es que, como os he dicho al principio del vídeo, Martin Scorsese haya renunciado a un ritmo un tanto más acentuado, más incisivo, como en películas anteriores. Pero para ser una película que dura 3 horas y media, es una película que no le sobra ninguna secuencia, no tiene tiempos muertos, pero eso sí, yo creo que hay secuencias que se dilatan en exceso, provocando a veces lo que es el nerviosismo del espectador. Os hablo por mí. No es que a lo mejor yo esté acostumbrado a un ritmo más acelerado en las películas, ni muchísimo menos. Además es que a mí me encanta, como sabéis aquí, el cine europeo. Tengo aquí ciclos dedicados a grandes obras maestras del cine europeo, pero sí que hay que reconocer que Martin Scorsese en esta película se ha tomado su tiempo para contarnos una historia. Ahora la vamos a destripar de arriba abajo. Contarnos una historia que se podría haber contado no en una película de 3 horas y media, pero sí en una película de 2 horas y media o 2 horas 3/4. Es decir, Scorsese se podría haber ahorrado de entre 3/4 de hora y 1 hora perfectamente. A lo mejor no hubiese dilatado algunas secuencias o incluso algunas. Incluso yo podría decirlos que de dudoso gusto o especialmente incisivas en lo que es la violencia gráfica, aunque no es tan violenta gráficamente como por ejemplo Casino o uno de los nuestros, sí es una película que mantiene bastante al espectador en tensión en algunos momentos porque resultan un tanto desagradables. Los Asesinos de la Luna temáticamente es una película que es una muy hábil mezcla de géneros. Es una película que desde un primer momento
y debido a la época en la que se desarrolla, 1920, nos puede parecer perfectamente un western. Es así como Martin Scorsese la ha ambientado. Pero Martin Scorsese escogió lo que era la historia de los asesinos de la Luna de las Flores, del escritor, ya os digo, estadounidense David Grant, y Eric Roth y el mismo Scorsese adaptaron la novela para llevarla, digamos, a la gran pantalla, a la película. Y Scorsese yo creo que desde el primer momento tenía muy claro en su mente lo que era el cine de gángsters que nos ha dado durante décadas. En El Irlandés, en Casino, en Uno de los Nuestros, incluso en películas de cine negro como puedan ser Toro Salvaje, o incluso grandísimos dramas y tragedias como es Taxi Driver. Es decir, Scorsese ha escogido el drama de una tribu de indios, los Osage, ahora hablaremos de todo el argumento, y también lo ha llevado a su terreno, la ha enfocado desde el punto de vista gangsteril, desde el punto de vista de pinceladas de cine negro. Y ahora la vamos a comentar todo esto y el porqué. También es una película que es un profundísimo drama humano. El drama humano de, para mí, la mejor actriz que tendría que haber llevado el Oscar de calle el año pasado, que fue Lily Gladstone, una actriz que es nativa, estadounidense, y que en esta película hace una interpretación contenida y de un gran dramatismo en el que digamos que la tragedia que ella vive a nivel sentimental y emocional, las lecturas de toda esta tragedia digamos que se disparan, porque no es solo una persona, un personaje que sufre a nivel emocional desde un punto de vista físico, sino también desde un punto de vista psicológico. Y además que se puede decir que es el centro, es el motor narrativo de toda la película, como vamos a ver ahora destripando lo que es el argumento. Esta película nos devuelve al Robert De Niro de toda la vida. Es decir, yo en las últimas películas, por ejemplo, que ha protagonizado Robert De Niro, se puede decir que echaba en falta a ese Robert De Niro del actor del método, el Robert De Niro contundente, el Robert De Niro incisivo, ese Robert De Niro que juega a las falsas apariencias, a una doble moral, a ese hombre que suele ser un gángster, suele ser un mafioso, pero que luego se preocupa por su familia, como vimos por ejemplo en Casino, que es una de las mejores películas de Scorsese. Nos devuelve al Robert De Niro de toda la vida, un Robert De Niro muy contundente en su puesta en escena, en su interpretación, es decir, al Robert De Niro de siempre. Y yo creo que eso hay que celebrarlo en esta película. Y ya no solo a un maravilloso Robert De Niro, sino también a un estupendo y sorprendente Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio además coincide con Robert De Niro en lo que es la primera vez que coinciden en una película de Martin Scorsese. Ya habían coincidido anteriormente en otra película cuando Leonardo DiCaprio era mucho más jovencito, ahora no me acuerdo del título. Es que todas mis críticas se puede decir que son todas improvisadas, no me acuerdo del título en la que coincidieron Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, pero esta es la primera vez que están juntos a las órdenes de Martin Scorsese, y tenemos un duelo interpretativo absolutamente fantástico. Pero claro, son dos estilos de interpretación muy diferentes. La caracterización de Leonardo DiCaprio se puede decir que es fenomenal, es decir, desde el punto de vista de su interpretación de su personaje, se le ha afeado mucho lo que es el rostro y ha obtenido, digamos, una interpretación de un personaje que yo diría que tiene cierta carencia intelectual y que el personaje de Robert De Niro se va a aprovechar por completo de todo ello. Pero también es un personaje, el de Leonardo DiCaprio en esta película, que tiene grandes momentos de lucidez, pero que está totalmente absorbido por el personaje de Robert De Niro. Todo ello, con la magnífica interpretación de Lily Gladstone, hacen un trío interpretativo realmente de Oscar. Lily Gladstone, como apunte, yo me acuerdo que se llevó el año pasado, si mal no recuerdo, la mayoría de premios de la crítica a la mejor actriz del año. También aquí comentaremos la de Pobres criaturas de Yorgos Lanthimos, la película en la que se llevó el Oscar Emma Stone, y evidentemente no tiene nada que ver. Es decir, la interpretación de Lily Gladstone es una auténtica oda a la interpretación, por la que se hubiese merecido absolutamente todos los premios, que se los llevó, pero el Oscar se lo llevó Emma Stone. Para mí, Lily Gladstone, su interpretación está a años luz de la de Emma Stone en Pobres criaturas. O sea, desde el punto de vista interpretativo, Los asesinos de la luna es una película que está fuera de toda duda. Y con los personajes interpretados por Lily Gladstone, por Leonardo DiCaprio y por Robert De Niro, va a hacer que entremos de lleno en lo que es la historia, no así muchas veces lo que es el devenir de los acontecimientos. Y aquí era donde yo quería llegar. De las 3 horas y media de metraje que tiene Los asesinos de la luna, las primeras 2 horas se puede decir que se condensan una serie de crímenes que son el motor y el porqué de todo lo que es el desarrollo de la película. Ahora hablaremos de todo lo que es el argumento, que ya os digo tiene muchas capas de significación.
Y luego la última hora y media es una película realmente más de gángsters, más del estilo a la que Martin Scorsese nos tiene acostumbrados. Durante las primeras 2 horas, toda la exposición de los acontecimientos, por lo menos para mí, se hacen un poco pesadas en lo que se refiere a que el ritmo es lento y, como os he dicho al principio del vídeo, se van dilatando los tiempos mucho. Pero pasadas las 2 horas el ritmo se acentúa un poquito y entonces cuando Martin Scorsese, como os he dicho anteriormente, lleva la película a su terreno y la transforma en una película más de gángsters, más del cine que él nos tiene acostumbrados durante todo lo que es su filmografía. Los asesinos de la luna es una película que nos habla de muchos temas. Nos habla ante todo del racismo, nos habla de la doble moral, nos habla de las apariencias, nos habla del sometimiento, de ciertas personas de unas a otras. Nos habla también como si fuera un western crepuscular, porque todo lo que es la apariencia de western que tiene la película está desarrollada en 1920, pero hay muchas secuencias en las que podemos ver una ambientación típica del western norteamericano. Es una película un tanto, vamos a así decirlo, crepuscular. ¿Por qué? Porque ahora que vamos a hablar del argumento, vamos a destripar todos estos temas, las falsas apariencias, la doble moral, el sometimiento, el racismo, enteramente. Argumentalmente es una película que nos cuenta la historia de varios personajes, pero también la historia de un acontecimiento primordial. En la Oklahoma, estado de Oklahoma de Estados Unidos, en 1920, a una tribu de indios, los Osage, se les da un terreno en el estado de Oklahoma, que digamos que es como una reserva para ellos. En 1920 ya habíamos terminado, evidentemente, el siglo XIX, y los indios iban como siendo apartados por la creciente sociedad estadounidense en ese momento. Se les da a los indios Osage, el estado de Oklahoma, unos terrenos dentro del estado de Oklahoma, con, lo que yo creo que el gobierno de Estados Unidos en realidad no se esperaba, o muchos hombres blancos, por así decirlo, que estaban allí no se esperaban. Y es que esos terrenos eran ricos en petróleo. Y en una especie como de acto ceremonial que tienen los indios Osage de los ancianos, van a enterrar pues un objeto, ya os digo, un objeto ceremonial, y de repente descubren una balsa de petróleo y empieza a surgir, como en la película gigante de George Stevens, lo que es el petróleo a mansalva, claro, manchando a todos los indios que están por allí y convirtiéndolos evidentemente en personas sumamente ricas. Esto era algo que yo creo que el gobierno de los Estados Unidos y todo el hombre blanco, en realidad, de los gobernadores de los estados, no se lo esperaban. Entonces, fijaos cuál era la jugada. La jugada era que los indios pueden disfrutar de todo ese dinero del petróleo, pero ojo, no van a ser los administradores del dinero del petróleo, sino que tienen que tener como administrador a un hombre blanco, por así decirlo. Tienen que estar tutelados, tienen que tener un tutor legal, vamos así decirlo, así, a grosso modo. Y claro, los indios no están para nada de acuerdo con todo ello, lo que provoca pues que varios de ellos pues se reúnan en una serie de convenciones que hacen ellos, los indios, los Osage, la tribu de los Osage, y bueno, pues lo acepten, aunque vamos a decirlo, a regañadientes, porque se puede decir que el gobierno de los Estados Unidos les está declarando como incompetentes, que es lo que dice el personaje de Lily Gladstone en una de las secuencias, les declara incompetentes para llevar su propia riqueza. Es decir, a los indios, que son los que se les ha dado el terreno de Oklahoma y del que pueden disfrutar ese petróleo, serán ricos, pero ojo, no van a manejar su dinero y siempre tendrán que estar legalmente, digamos, autorizados por un tutor de raza blanca. Y aquí es donde viene el meollo de la cuestión, viene todo el quid del asunto. El personaje que interpreta Robert De Niro, William Hale, es así decirlo, un ser muy adinerado, un ex-sheriff del territorio de Oklahoma, quiero recordar, un sheriff o un ex-sheriff, y entonces él va a ser, digamos, el tutor legal de muchos de los indios que están allí. Pero digamos que aquí es donde está la lectura de la película de las falsas apariencias y de la doble moral y ética del personaje de Robert De Niro. Porque él se nos vende como un benefactor para los indios, una persona que está a favor de ellos, que incluso habla su idioma, el idioma de los Osage, pero claro, nada es lo que parece. A su vez viene un sobrino suyo, que es un ex soldado de la Primera Guerra Mundial. El personaje que interpreta a Leonardo DiCaprio, Ernest Brackhart o algo así, no me acuerdo de lo que era el apellido, Ernest.
Y bueno, es un personaje, como os he dicho anteriormente, que no tiene muchas luces, vamos así decirlo. Y no es exactamente bien parecido, aunque su tío le haga creer que es así. Evidentemente no voy a decir que Leonardo DiCaprio no sea bien parecido. Lo que ocurre es que él está totalmente caracterizado para que no lo sea. Y entonces, Robert De Niro, el personaje de William Hale, lo que le propone a su sobrino es que a una de las ricas herederas de la tribu de los Osage, el personaje que interpreta a Lily Gladstone, interpreta a un personaje que se llama Molly, que es una rica heredera de varios pozos petrolíferos, le dice que, digamos que, intente mantener una relación íntima con ella, que se case. Claro, el personaje de DiCaprio, que es altamente influenciable, por eso os digo que es una película que basa, o uno de sus pilares fundamentales es el sometimiento, y es que el personaje de Leonardo DiCaprio, Ernest, va a estar totalmente sometido por las directrices de su tío William Hale. Le va a tener que decir en todo momento lo que va a ir haciendo con el personaje de Molly, esta rica heredera que interpreta Lily Gladstone. De tal manera que incluso en la película, cuando digamos que el personaje de Ernest, interpretado por Leonardo DiCaprio, digamos que no sigue las directrices de su tío, este le va a castigar dándole incluso azotes en el trasero. Le pone, digamos, inclinado en un atril, y digamos que con un palo, es que no sé si es un palo de jugar al cricket o algo así, le dan el trasero de una manera bastante violenta. Aquí es donde os digo que Martin Scorsese nos hace recuperar a ese Robert De Niro violento que hemos visto en Toro Salvaje, que hemos visto en Casino, que vimos en uno de los nuestros. Es decir, ese Robert De Niro, ese personaje gangsteril que no se opone, perdón, o que no es que se opone a todo lo que no vaya a favor de sus ideales o de sus, digamos, de sus planes personales. Y es un personaje que juega a la doble moral porque es el principal cabecilla, y esto no es que sea realmente un spoiler importante, pero digamos que se ve venir perfectamente. Va a ser el principal cabecilla de una banda de matones, de gángster un poco venidos a menos, porque los gángster, estos matones que utiliza Robert De Niro, tipo mercenarios en esta película, se van a encargar de ir aniquilando poco a poco a la tribu de los Osage. Es decir, ¿por qué es una película que juega a las falsas apariencias? Porque por un lado el personaje de Robert De Niro se nos presenta como el benefactor de los indios, abre muchas tiendas, comercios, establecimientos para ellos, una escuela incluso de danza para niñas, se habla el idioma de los Osage, pero por otro lado también, para hacerse con el control de todas las riquezas que tienen los Osage, va a ir digamos, planificando la muerte paulatina de todos y cada uno de los miembros de toda esta tribu. En las 2 primeras horas de metraje, se puede decir que vamos a asistir a una serie de secuencias totalmente desgarradoras de todo lo que va a ser, digamos, el aniquilamiento de esta raza. Ahí es la que entra en juego lo que es la lectura del racismo. Es decir, el personaje de Robert De Niro es profundamente racista y odia a los indios, no digamos por su condición de tales, sino porque ellos son ricos y por querer controlar su dinero. Es decir, es una película que nos habla sobre la ambición desmesurada de un individuo que tiene que matar para poder hacerse más rico de lo que ya realmente es. Y que va a utilizar a todos los personajes que están a su alrededor, incluso a su propio sobrino, muy fácilmente influenciable, muy manipulable, para que se case con una rica heredera y que poco a poco la irá, por así decirlo, matando de manera lenta. Robert De Niro es realmente, William Hale, es el motor de toda la planificación terrible de la tribu de los Osage, porque ya no solo les hace, digamos, sufrir de manera física, sino también psicológica. La muerte paulatina de todos ellos les va llenando a los indios, a los Osage, de miedo. Además hay una secuencia en donde muchos de ellos montan sus bártulos en sus vehículos y parten de la pequeña ciudad donde se están estableciendo, donde se están ocurriendo todos los acontecimientos. Es decir, que es una película, Los Asesinos de la Luna, donde el miedo, la tragedia y el suspense están creciendo continuamente. Y claro, el personaje de Lily Gladstone, que interpreta a esta nativa estadounidense, que en realidad también la actriz en la vida real lo es, va sufriendo de un modo, digamos, progresivo, viendo cómo miembros de su familia, amigos, van muriendo poco a poco. Pero es que también tiene el punto de vista de Martin Scorsese en esta película, en el que no se puede decir que los blancos sean malos o tan malos, ni que los indios sean los buenos ni tan buenos,
porque también los indios, cuando tuvieron el acceso a esas grandes cantidades de dinero, también en parte se pervirtieron. Sobre todo uno de los personajes que es la hermana de Molly, del personaje de Lily Gladstone, que se puede decir que interpreta un personaje, la hermana de Molly, interpreta un personaje que realmente se cubre, vamos así decirlo, de gloria, porque se envicia con todos los vicios, nunca mejor dicho, de lo que es el hombre, del hombre blanco en esta ciudad del estado de Oklahoma. Se emborracha, va continuamente de fiesta, digamos que lo prueba absolutamente todo. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Y claro, lo que pasa es que no todos los indios se comportan así, pero se puede decir que el dinero no solo corrompe, como en muchas películas hemos visto al hombre blanco, sino que el dinero corrompe, según la lectura de Martin Scorsese, a toda clase de individuos de todas y diferentes razas. Aunque en un principio ellos apuesten por la libertad, apuesten por la camaradería, pero el dinero también termina corrompiendo a muchos de estos personajes. Pero claro, lo que es la corrupción parte del personaje enteramente de Robert De Niro. También hay una historia de amor entre el personaje de Lily Gladstone, de Molly, y el de Leonardo DiCaprio, de Ernest, que aquí es donde yo tendría que pararme, porque aquí viene uno de los puntos flojos de la película. No es creíble para nada la historia de amor entre estos dos personajes, no hay química, porque es que además, según Martin Scorsese en la película, nos está contando que incluso Ernest, el sobrino del personaje de William Hale, interpretado por Robert De Niro, también, digamos que por las noches, por el día, digamos que conduce un taxi, es una de las secuencias en las que él conoce a Molly, pero también por la noche se encarga de robar a los indios. Y además, siguiendo las directrices de su tío, él será el principal ejecutor o la mano negra escondida, por así decirlo, que irá, digamos, planificando también lo que es el asesinato de varios indios y de varias personalidades, de varios familiares de Molly. Por lo tanto, ¿cómo un personaje puede ser, por una parte, un asesino de los familiares de tu mujer y por otra parte quieres y amas profundamente a tu mujer si la estás haciendo sufrir con tus acciones? Pero también yo creo que aquí está, digamos, las diversas capas de lectura que tiene el personaje de Leonardo DiCaprio, porque se está dejando influenciar por su tío porque le domina. Es decir, el tío ejerce un papel completamente dominador sobre el sobrino, pero también está profundamente enamorado de Molly. Y no puede deshacerse de ninguno de los dos extremos. O quieres a Molly o sigue las directrices de tu tío. De tal manera que el personaje de Leonardo DiCaprio tiene un conflicto interno absolutamente demoledor, que al final de la película dará un giro completamente inesperado y se acusará a su tío, evidentemente, de todos los grandes crímenes que hay dentro de esta ciudad del estado de Oklahoma. Es decir, que aquí el guión de Martin Scorsese juega a la doble moral, a la doble ética, que os he comentado anteriormente, porque el personaje de Leonardo DiCaprio no sabe realmente a qué atenerse, vive en un constante conflicto emocional. Y además es que el personaje de Robert De Niro le influencia de tal manera que será Ernest, interpretado por Leonardo DiCaprio, capaz de ir aprovechándose de la enfermedad que tiene su mujer, que tiene diabetes, para ir como asesinándola poco a poco. Hasta ahí puedo leer, porque ya os digo que habría que profundizar bastante más en lo que es el argumento, y me gustaría que en ese sentido vieseis la película, porque tiene, dentro de ese sufrimiento que tiene el personaje de Leonardo DiCaprio, esa doble moral que tiene y esa división emocional, tiene muchas capas de lectura en ese sentido. También se puede decir que Los asesinos de la luna, os he dicho anteriormente que puede situarse en el lado de los western crepusculares. ¿Por qué? Porque durante las primeras 2 horas vemos como el personaje de Robert De Niro se puede decir que planifica la destrucción, la muerte de diversas personas de la tribu de los Osage para a posteriori, ir quedándose con su fortuna, diciendo a Leonardo DiCaprio que cuando tu mujer fallezca, asegúrate de que su fortuna va a pasar a ti. Y por lo tanto, si dice a ti, a Leonardo DiCaprio, a Ernest, pasará directamente al tío. Es decir, que estamos en un juego de traiciones bastante interesante. Pero quiero deciros todo esto, que durante las primeras 2 horas que se narran los acontecimientos de esas matanzas, aquí lo que tenemos, digamos, es como la ley del viejo oeste, la ley del Far West. Es decir, donde un mercenario, un vaquero, un pistolero podía llegar al salón de cualquier pueblo y, digamos que,
llenarle el cuerpo de plomo a cualquier individuo solo por haberle mirado mal o por haber tenido una discusión, sin que ello tenga consecuencias. Pero es que aquí es donde viene un aspecto que incluso la puede hermanar con el hombre que mató a Liberty Balance. Si os acordáis del hombre que mató a Liberty Balance, el personaje James Stewart llega a un pueblecito en donde, digamos que un villano, Liberty Balance, los tiene a todos atemorizados y que no puede comprender cómo no hay una ley para ello. Y en esta película, Los asesinos de la luna, pasa algo realmente también muy parecido. Durante las primeras 2 horas somos testigos de las muertes, digamos, de un montón de personajes de la tribu de los Osage, pero sin consecuencias legales. A partir de la segunda hora, la última hora y media, el personaje de Lily Gladstone viaja a un lugar en donde realmente va a contratar los servicios de un detective privado que también morirá a manos del personaje de David Hale, de William Hale, de Robert De Niro, pero estas matanzas llegan, digamos, a Washington, es decir, a la capital de Estados Unidos, en donde hay una serie de personajes, una serie de federales que irán a Oklahoma a investigar todo esto. Estos federales representan la ley y están mandados por J. Edgar Hoover, que fue, digamos, la persona que creó el FBI. Y claro, cuando ya se meten los federales a investigar todo esto, es algo que el personaje de Robert De Niro y de Leonardo DiCaprio no se esperaban para nada. Y claro, intentan llegar al fondo de todo este meollo. Por eso digo que es un western crepuscular, porque en una zona donde no había, por así decirlo, había un gran vacío legal, donde no se investigaban las muertes de los indios, de repente llega un grupo de personas, en El hombre que mató a Liberty Balance era James Stewart, en esta película es un grupo de federales que sí va a investigar y va a implantar la ley de los Estados Unidos en esta ciudad de Oklahoma, en el estado de Oklahoma. Y claro, al investigar absolutamente todo, darán, evidentemente, con la resolución del auténtico problema. El personaje de Robert De Niro, William Hale, digamos que es el comandante, por así decirlo, es el gran líder de una banda de mafiosos, de gángster, de matones, de mercenarios, que van a ir matando a los Osage para ir quedándose con su fortuna. ¿Y qué os suena todo esto? Una banda de matones, una banda... es como... El personaje de Robert De Niro es como un padrino, que va ejecutando, o mejor dicho, que va dando una serie de órdenes para que sus matones den por muertos, o mejor dicho, maten a los de la tribu de los Osage, y por lo tanto, esas grandes fortunas debidas al petróleo, él las pueda poco a poco ir ya controlando. Hablamos de la ambición, hablamos del racismo, y hablamos de esa doble moral y de esas falsas apariencias del personaje de Robert De Niro. Por lo tanto, Los asesinos de la luna, desde un punto de vista argumental, es una película muy grande, que está dividida como en 2 grandes bloques, que realmente lo que nos está contando es una historia, como del viejo este, pero que transmuta en un giro argumental interesante al estilo crepuscular de John Ford, El hombre que mató a Liberty Balance, o de otros tantos western crepusculares, sin llegar a ser crepuscular del todo, porque tampoco se puede decir que sea un western al 100% Los asesinos de la luna. Es un gran drama porque el personaje de Lily Gladstone lo que hace es sufrir terriblemente tanto las consecuencias de la muerte de sus hermanas, incluso también de su madre, de amigos suyos de la tribu, y que ve que todos los personajes que eran de su tribu alrededor están muriendo, y que esas muertes no están para nada siendo investigadas. El sufrimiento es total, pero lo que no sabe es que el padre de sus hijos también está metido en todo el ajo. Es decir, es una película en ese sentido que te agarra el corazón y no te lo suelta. Eso dentro de lo que son las 2 primeras horas y la hora y media que conforman las 3 horas y media de la película. Y aquí viene otro de los puntos negativos que yo le encuentro a esta película. El ritmo, dentro de lo que es el montaje de Thelma Schoonmaker, es constante. Pero Scorsese, como os he dicho al principio del vídeo, apuesta nuevamente por una narrativa excesivamente lenta. Las secuencias, o algunas de ellas, se dilatan excesivamente, yo creo que en el espacio y en el tiempo. ¿Por qué? Porque Scorsese en esta película se puede decir que tira más hacia el irlandés, que también tenía un ritmo más lento, pero se contaban también muchas más cosas. Para más apuntes tenéis aquí en el canal en la review del irlandés. Y que en esta película, digamos que apuesta por un ritmo narrativo constante, pero que yo creo que puede colmar, digamos, la paciencia de más de uno. Es decir, estás esperando al final de una secuencia que termine
realmente, y podrías haber dicho, aquí yo hubiera cortado, yo hubiera cortado para meter, digamos, otra secuencia y dotarla de un ritmo un poco más acelerado. Yo sé que a lo mejor esto es más desde un punto de vista más subjetivo. No es que, ya os digo, como os he dicho al principio del vídeo, no es que sea yo una persona que me guste las películas con un ritmo más acentuado. Pero yo creo que una película que nos cuenta una historia que es realmente épica, de sufrimiento, western, de vandalismo, de gángsters, 3 horas y media yo creo que es excesivo metraje. Son prácticamente más de 200 minutos de film. Y claro, la historia que se nos cuenta hay veces que es creíble, como os he dicho, con la nula química que hay entre Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone, y también esa doble moral y esa ambigüedad dentro del personaje de Leonardo DiCaprio. Es decir, ¿nos terminamos de creer al personaje de Ernest, interpretado por DiCaprio? A veces sí, a veces no. ¿Le creemos? ¿No le creemos? ¿Es capaz de sufrir por su mujer? Yo creo que el personaje de DiCaprio es muy ambiguo, pero dentro del cine de Martin Scorsese tenía que haberse concretado un poquito más. Aunque, ya os digo, el giro final que tiene el personaje de DiCaprio responde a todas las dudas anteriormente expuestas, pero yo creo que es un personaje que no acaba de despegar en su definición a lo largo de toda la película, porque no sabemos por dónde va a salir. No es un personaje transparente, es un personaje terriblemente ambiguo, y Martin Scorsese no es un director de personajes ambiguos. Es un director donde sus personajes, en todas sus películas, les vemos venir perfectamente, y aunque no sepamos lo que van a hacer, sí que son predecibles dentro de la calidad realmente de lo que son los diálogos, su interpretación, su puesta en escena. Pero son personajes más tridimensionales. Aquí el personaje de Leonardo DiCaprio, en lo que se refiere a lo que es su desarrollo, no es del todo definido, es un tanto ambiguo. Y no sabemos realmente por qué está actuando así con su mujer y por qué actúa así con su tío. Con su tío, bueno, sí, por sometimiento, pero con su mujer, ¿por qué si él está profundamente enamorado? Son preguntas que constantemente nos estamos haciendo. Y que a lo largo, y que al final de la película tendrán algunas respuestas parciales, pero yo creo, bajo mi punto de vista, me he quedado yo, digamos, con algunas cuestiones, algunos conceptos con los que aclarar. Luego también, aunque Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone están estupendos, su manera de interpretar los personajes es tan sumamente diferente que yo no encuentro química entre ellos. Es decir, la historia de amor entre ellos no es creíble. Y eso que Martin Scorsese ha filmado historias de amor maravillosas, como la de Sam Rothstein y la de Ginger, Robert De Niro y Sharon Stone en Casino, como la de Daniel Day-Lewis y Michelle Pfeiffer en La Edad de la Inocencia. Ha filmado historias de amor fascinantes, maravillosas, con un nivel de tragedia y de drama espectaculares. Pero es que aquí, como esa doble vara de medir que tiene el personaje de DiCaprio, con esa doble moral metida más, digamos, a tornillo y con calzador por su tío, no acaba de cuajar en ese sentido dentro de lo que es la película. No me acabo de creer esa historia de amor absolutamente para nada. ¿Por qué DiCaprio sigue las directrices de su tío y va en contra de su mujer si él está profundamente enamorado de su mujer? Quiere no decepcionar a su tío, pero a su vez está decepcionando a su mujer, la cual la está engañando constantemente. ¿Es eso la manera de promulgar el amor que tenía Ernest dentro de lo que es la película? En ese sentido, hay una serie de conceptos que a mí por lo menos no me han quedado absolutamente claros. Hablando de lo que es la puesta en escena, va a ser muy de Scorsese, es decir, Scorsese es un director que mete la cámara mucho, hablando ya de lo que es la parte técnica, mete mucho la cámara dentro de lo que son los espacios en sus decorados para presentarnos todo lo que son los ambientes. Por ejemplo, acordaos en Casino cuando mete la cámara Scorsese por todo lo que es el casino en sí mismo y por el Santa Santorum del casino, es decir, por lo que hay entre bambalinas, de lo que hay en el backstage, todo el dinero de lo que son las tragaperras, cómo la cámara de Scorsese se va moviendo por todos esos espacios, lo mismo que hizo en La Edad de la Inocencia, cuando la cámara entra dentro de lo que es de la mansión de la tía de Winona, del personaje de Winona Ryder, describiendo todos los ambientes, focalizando todos los cuadros, cuando entra también dentro de la casa de los Beaufort, en la que Daniel Day-Lewis va paseando por las estancias y nos va presentando diferentes ambientes de esa mansión hasta llegar a lo que es la presentación del personaje de Winona Ryder. Es decir, esa manera de planificar de Scorsese la vamos a seguir viendo aquí.
Por ejemplo, cuando la cámara de Scorsese entra dentro de la casa donde vive Lily Gladstone, donde vive Molly y donde viven Ernest, vemos a lo que es la madre, lo que son las diferentes estancias. Es decir, la manera de planificar la puesta en escena de Martin Scorsese sigue siendo extraordinaria. Además, en planos secuencia complejísimos, en donde los personajes se van moviendo alrededor de la cámara, por delante de ella, y además con una naturalidad pasmosa. Por eso digo que Martin Scorsese es el mejor director de actores actualmente, con una puesta en escena siempre muy, muy, muy pulida en ese sentido. También tendremos magníficos planos generales, como es la llegada del tren que lleva a DiCaprio a esta ciudad del estado de Oklahoma, que en un principio no está muy desarrollada, como si fuera la calle de un pueblecito típico de las películas del western, pero que luego se va desarrollando. También ese plano general de las decenas y decenas de pozos petrolíferos que hay en la zona, pertenecientes a todo lo que son legalmente las tribus de la tribu de los Osage, pero cuyos tutores son el hombre blanco. Es decir, esa puesta en escena de Martin Scorsese le vamos a seguir teniendo. Lo que yo echo de menos a lo mejor es una banda sonora un tanto más contundente, porque Martin Scorsese, en lo que se refiere al sonido, la banda sonora, siempre, por ejemplo, la ha utilizado para potenciar, acentuar momentos dramáticos, pero también para narrar discusiones, diálogos, que lo hemos visto constantemente en películas, por ejemplo, como Casino. Perdonad que os ponga el ejemplo de Casino porque para mí es una de las obras cumbre de Scorsese que resume prácticamente casi todo su cine. La tenéis aquí comentada también Casino en el canal. En donde esa retahíla de música de los 60 y de los 70 también reflejaba el estado emocional de los personajes, lo que sentían, por ejemplo, las conversaciones, los diálogos que tenían Sharon Stone y Robert De Niro, en el sentido de lo que eran las discusiones, con canciones que apelaban a la tragedia, al drama humano. Aquí yo he hecho un poquito en falta, digamos, esa banda sonora, no por canciones, porque yo creo que hubiese quedado desfasado, pero sí una banda sonora más dramática, una partitura que tuviese un poco más de cuerpo, acentuar momentos en donde Scorsese, incluso aquí yendo en contra de lo que suele hacer, lo que hace es apostar más por los silencios. Por ejemplo, en la secuencia en la que uno de los hermanos, uno de los amigos del personaje de Molly, de Lily Gladstone, muere, Ernest, Leonardo DiCaprio, llega a su casa y le dice que ha fallecido, y como Molly, realmente ahí ella se deshace en lloros, como... Ahí yo lo que echo en falta, digamos, es una partitura que de fondo haga que el espectador se conmueva más. Es Los asesinos de la luna una película que conmueve a ratos, que emociona en determinadas ocasiones, pero que en las 3 horas y media es una película un tanto fría, un tanto distante ante el espectador. Es como si Scorsese, en vez de poner la cámara delante de los actores, las hubiese puesto 3 kilómetros más para allá. En lo que se refiere a los sentimientos y a las emociones, para que el espectador contacte más, todavía más, con la tragedia que estamos viendo, que está excepcionalmente narrada y planificada, montada y filmada. Pero al espectador le cuesta entrar en la historia, le cuesta despegar. No sé si es porque a lo mejor Scorsese desde un primer momento lo que ha hecho a lo mejor en esta película es contarnos los acontecimientos de manera más directa, porque al principio de la película, pasados muy poquitos minutos, ya se nos presentan las muertes de lo que son varios miembros de la tribu de los Osage, y donde una voz en off se nos dice que ninguna de esas muertes fueron investigadas. Entonces ya, digamos que Scorsese ya ha destapado la caja de Pandora, ya ha abierto un melón. En vez de... Yo lo que hubiera hecho sería haber omitido esa secuencia de las muertes de esos personajes y establecer las muertes de los personajes uno a uno posteriormente. No contárnoslos desde el primer momento y ya, digamos, abrir ese melón, sino que directamente, poco a poco, ir contándonos todo lo que eran los acontecimientos, la muerte de los indios, de tal manera que lo fuéramos descubriendo, no de golpe y porrazo desde el principio, porque entonces ya el misterio parece que deja al espectador más de lado, no le hace tan partícipe, o por lo menos esa es mi impresión. Es decir, de toda esa narrativa perfecta, de interpretaciones magistrales, de puesta en escena muy al estilo Scorsese, como hemos comentado, yo creo que Martin Scorsese tenía que haber apostado por un ritmo un poco más acentuado, una partitura, o haber elegido los temas un poco más trágicos para acentuar momentos clave y haber contactado mejor con el espectador, en ese sentido. Es decir, que en ese sentido, Los asesinos de la luna,
argumentalmente y técnicamente es una película muy notable, pero que no alcanza el sobresaliente, yo creo, por una, digamos, parcial frialdad. En los momentos trágicos, por una nula conectividad o conexión entre los personajes de DiCaprio y Lily Gladstone, y también por un ritmo que yo creo que es excesivamente lento, donde los tiempos se dilatan. Ojo, como he dicho, no sobra ninguna secuencia, pero sí la secuencia podría haber sido un poquito más cortita. Haberla filmado en donde los personajes, sí, entre Leonardo DiCaprio y Robert De Niro hay mucha conexión entre tío y sobrino, porque claro, uno es el que da las órdenes y otro es el que las ejecuta. Pero claro, hay muchas miradas, muchos juegos de miradas en sentido, pero digamos que el sometimiento de De Niro al personaje de DiCaprio ya está acentuado desde el minuto 1. No nos lo tiene que estar subrayando tanto y en tantas secuencias. Lo que yo creo que habría ahorrado parcialmente un poquito de metraje y haber hecho la experiencia más cortita. Ya os digo que una película de 2 horas 3/4 podría haberse narrado este film perfectamente. Pero yo no sé, chico, la manía que tiene ahora Hollywood de rodar películas que pasan de 3 horas y media, como este año la de Brutalist, que por no meterme en un cine durante ya no solo las 3 horas y media de metraje, sino que son la media hora de anuncios que te pone al principio. Es que son 4 horas metido en el cine sentado en una butaca. No hay manera de achicar un poco las películas. En ese sentido yo creo que, bueno, Scorsese, ya os digo que no es producto en ese sentido de la edad, porque, o sea, veis esta película y dices, es una película de Scorsese al 100%. Pero no sé si a lo mejor la edad han hecho mella en él y nos está reduciendo, o por lo menos el ritmo en la película la ha convertido en una experiencia un tanto lenta en ese sentido. Sí que es una película cuyos personajes se van creciendo o van desarrollándose a fuego lento, como se suele decir. Pero ya os digo que para mi gusto podría haberse acortado. Y ya os digo que el montaje de Thelma Schoonmaker en lo que son en el enlazar secuencia tras secuencia es maravilloso. Es decir, Thelma Schoonmaker, como os he dicho, es la mejor montadora o el mejor montador de cualquier género que existe hoy en día en Hollywood. Incluso por encima de Michael Kahn, que es el montador de las películas de Steven Spielberg, que también es excepcional. Dentro de lo que es también la parte técnica, hay que hablar de la fotografía. La fotografía, como os he dicho al principio del vídeo, no me parece estupenda, pero no es de lo mejor tampoco que Martin Scorsese nos ha podido brindar. El director de fotografía también de Casino, por ejemplo, era Robert Richardson, que dio un colorido, y yo digo también unos juegos de luces absolutamente maravillosos a Casino. Es decir, todo ese brillo que tenían las tragaperras, esa constante apelación al cine negro clásico dentro de determinadas secuencias, como por ejemplo en donde Robert De Niro está a punto de agredirle un individuo y viene el personaje de Joe Pesci y agrede a este individuo porque había que proteger a Sam Rothstein, que está contada con una violencia gráfica demoledora, pero también con unos juegos de luces que proporcionan unas sombras en los rostros maravillosas. Todo eso parcialmente se ha perdido. Pero claro, Robert Richardson no es Rodrigo Prieto. Aquí Rodrigo Prieto, el director de fotografía, apuesta más por una fotografía más luminosa, pero con un colorido rebajado. Y, como os he dicho muchas veces respecto de las películas de hoy, por una tonalidad de todos los colores que es la misma, completamente uniforme. O sea, parece que Scorsese, también en el irlandés, apuesta porque todos los colores de su película sean del mismo tono. Entonces parece que no hay volumen en lo que es el vestuario, en las formas, en todo lo que estamos viendo. Hay una secuencia que formalmente es perfecta desde un punto de vista visual. Cuando los agentes federales se están reuniendo para intentar, digamos, entrelazar la información ya avanzada de la película que hay de todo ello, están en el campo con telón de fondo viéndose lo que son los pozos petrolíferos y los coches de época típicos de 1920. En eso la película es maravillosa porque está el típico Forte, ese coche que parece que se va a descascarillar de un momento a otro, con esos focos grandes, la mayoría de ellos descapotables, perdón, con esos volantes grandes. O sea, visualmente lo que es el diseño de producción es una maravilla. Pero yo echo de menos, por ejemplo, en esa fotografía que tiene cierto colorido, tono crepuscular, como de atardecer,
con naranjas, con rojizos. Echo en falta, por ejemplo, ese estilo visual más de volúmenes, más de formas, más tridimensional en lo que refiere al colorido. Que no todo tenga la misma tonalidad, sino que parezcan los personajes y la dirección artística todo como más corpóreo. Pero yo no sé ahora por qué esa manía de la misma tonalidad de todos y cada uno de los colores. Pero bueno, es Martin Scorsese y yo creo que en ese sentido, vamos a ver, sigue siendo fiel a lo que es su estilo visual, pero no pidamos el colorido de producciones anteriores. No es uno de los nuestros, no es incluso Taxi Driver, no es La Edad de la Inocencia, no es Kundun, que tenía una fotografía excepcional, no es Silencio, por ejemplo. Pero esta fotografía es más monocromática, sin llegar evidentemente a ser digamos, ese no color que casi transforma las películas en blanco y negro en los films de hoy. Pero visualmente es una película que destaca. Pero yo le hubiese añadido más colorido, más propio de películas de Scorsese de hace 15 o incluso 20 años. Pero bueno, eso son decisiones del propio Martin Scorsese. Otro de los elementos que siempre ha caracterizado las películas de Scorsese es la violencia. Aquí digamos que Leonardo DiCaprio. Madre mía. Que Martin Scorsese apuesta más por una violencia más soterrada. Los asesinatos de los que vemos, por ejemplo, en esta película Los asesinos de la luna, digamos son asesinatos más directos y menos llenos de hemoglobina. Por ejemplo, en Casino vimos como uno de los personajes estaba, Joe Pesci le estaba metiendo la cabeza literalmente en una prensa. Y me dices lo que yo te digo, que si has robado en el casino, o te dejo la cabeza completamente aplanada. O sea, si habéis visto Casino ya sabréis lo que era el personaje de Joe Pesci, etc, o incluso uno de los nuestros. Aquí digamos que los asesinatos son más directos, llega uno, ¡zas!, le pega un tiro, le deja en el suelo, pero no vemos esa sangre salpicando constantemente. O sea, no es la experiencia casi ultragore que vimos en Casino o incluso también uno de los nuestros. Acordaos de uno de los nuestros cómo empezaba. Robert De Niro abre el maletero de un coche y empieza a pegar de guantazos a un hombre hasta que lo deja con la cara hecha un cromo. Es decir, no es esa violencia gráfica. O sea, en esta película, igual que en el irlandés, digamos que Martin Scorsese está más pianito, más tranquilo, más sosegado. Aunque a una secuencia ahí donde le están haciendo o practicando una especie como de autopsia a una de las hermanas de Molly, del personaje Lily Gladstone, donde Lily Gladstone está oyendo de fondo como le están serrando la cabeza a su hermana y se pone las manos en los oídos porque, claro, su personaje está constantemente psicológicamente en un estado muy inquieto y, claro, todo eso la va minando poco a poco, la va minando de una manera absolutamente brutal. Es decir, Los asesinos de la luna es una película muy scorsesiana. Es una película típica de su director. Es una de las... yo no diría, ni muchísimo menos, que es una de sus obras cumbre. Por una serie de elementos, como son la frialdad del espectador respecto a determinadas secuencias o determinados personajes, una química inexistente entre los personajes de Lily Gladstone y Leonardo DiCaprio, cierta ambigüedad en el personaje de Leonardo DiCaprio, sobre todo en las decisiones que toma, que muchas veces, ya os digo, como os he dicho anteriormente, son inexplicables, pero sobre todo por un ritmo narrativo que es innecesariamente lento. No es que sobren secuencias, pero yo creo que los tiempos se podrían haber acortado perfectamente. Si esta película, estos elementos se podrían haber suavizado y le incrementamos una fotografía más corpórea, como digo yo, podríamos estar hablando de una de las obras cumbre de Martin Scorsese. Porque en realidad la historia que nos cuenta es épica. Es una historia de racismo, es una historia de dobles personalidades, mejor dicho, de dobles apariencias, es una historia de doble moral y ética, y es una historia donde esas emociones soterradas de los personajes, sus tragedias, que se van extendiendo por el pueblo, por todos los personajes que hay, el sometimiento continuo del personaje de Ernest por parte de su tío, ese giro argumental final es absolutamente demoledor. Y sobre todo la guinda del pastel que nos da Martin Scorsese al final de la película. Y es que todos estos acontecimientos es como si se hubieran estado contando en un programa radiofónico. Es decir, al final de la película hay un señor que es como si hubiese sido la voz en off de todas las 3 horas y media de acontecimientos que hemos estado viendo. Incluso hay un cameo del propio Martin Scorsese exponiendo qué es lo que ocurrió con los 3 personajes principales, con Molly, con Ernest y con Bill Hale.
todos ellos, en vez de ponerlos a lo mejor los típicos carteles donde nos dice, pues este personaje falleció en tales circunstancias, vivió hasta no sé qué, no. Es un personaje radiofónico, ya dentro de los años 40, años 50, creo que a finales de los 40, en donde se nos dice qué es lo que ocurrió con todo esto. Y luego también, en su hora y media final, lo que es, o lo que forma parte de ese western crepuscular, el advenimiento del FBI, de los federales, por parte de J. Edgar Hoover, que, si mal no recuerdo, hay una película protagonizada por Leonardo DiCaprio, con Clint Eastwood de director, haciendo Leonardo DiCaprio de J. Edgar Hoover. Es decir, que todo, digamos que va encajando, es un gigantesco puzzle cuyas piezas van encajando, pero evidentemente no es una película, Los asesinos de la luna, donde haya altibajos en lo que es la narración o que no nos enteremos lo que está ocurriendo. No, pero muchos de los, digamos, de los misterios que se nos propone respecto de los personajes, en un giro final en donde Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, sus personajes están en juicio, digamos que el personaje de Ernest de DiCaprio tendrá un momento de lucidez y abrazará el amor y traicionará a su tío, debido también a un acontecimiento trágico que le sucede, que también tiene su importancia dentro de la película, pero que quiero que lo observéis vosotros dentro de lo que es el film. La verdad es que Los asesinos de la luna es una película que yo he podido ver hace muy poquito, me la ha conseguido un amigo. Es una pena que no esté en formato físico disponible. Me hubiese gustado ver, ahora si me permitís el inciso, me hubiese gustado ver, por ejemplo, cómo Martin Scorsese hubiese explicado algunas de las cuestiones que a mí se me quedan y que yo os digo que no me terminan de cuadrar en esta película. Hubiese estado interesante ver los que son, que yo siempre los suelo ver en las películas, los comentarios de los directores respecto de las secuencias. O sea, Martin Scorsese es un director que, no será por ello, pero te explica, incluso te subraya muchas veces los acontecimientos de sus películas, la progresión dramática de sus personajes, el arco dramático, para que todo quede bien puntualizado. O sea, no se deja nada en el tintero Martin Scorsese a la hora de narrar, a la hora de exponer sus personajes, de transformarlos, de hacerlos crecer. Me hubiese gustado ver cuál era lo que era el punto de vista de Scorsese respecto de lo que es el crecimiento de sus personajes de una película en la que él también es guionista. Pero bueno, ya os digo que en ese sentido Los asesinos de la luna, además que tiene unos diálogos que yo creo que son de lo mejorcito que ha escrito Martin Scorsese como guionista también, y que todos ellos están cargados de dobles sentidos. Sobre todo, ya os digo, el personaje de DiCaprio, que para mí tiene muchos puntos que ya os digo son bastante ambiguos. En resumen, Los asesinos de la luna es una gran película, formalmente perfecta, con una puesta en escena al estilo de lo que es la personalidad de Martin Scorsese, con unas interpretaciones con un nivel extraordinario, ya os digo, nos devuelve al Robert De Niro de toda la vida. Robert De Niro, que ha estado en películas bastante mediocres en los últimos tiempos y que yo creo que, a excepción del Irlandés, donde yo creo que no se explotaba o que los directores no sabían explotar bien todo lo que era la vena cómica o dramática de De Niro, pero que aquí, gracias a Martin Scorsese, nos devuelve al extraordinario Robert De Niro de siempre. Ese Robert De Niro contundente en sus afirmaciones, en lo que dice que parece que lo sentencia y que va a misa, y un Robert De Niro siempre muy ambiguo y que juega, como os he dicho al principio del vídeo, a las falsas apariencias. Además, con una perfección en lo que es su interpretación fantástica. No entiendo por qué Robert De Niro también no se llevó premios por su interpretación. Será porque a lo mejor ya, pues Robert De Niro tiene ya tantos premios, es tan conocido, pero Robert De Niro en esta película se hubiese merecido el Oscar al mejor actor de calle, incluso pasando por encima del mismo Leonardo DiCaprio. Ya os digo, Los asesinos de la luna es una película muy buena, estupenda, pero que por una serie de elementos, como os digo, ritmo un tanto asincopado, una narración innecesariamente lenta en ocasiones, una poco creíble historia de amor, no llega a la categoría de sobresaliente. Pero viendo esta película podemos ver perfectamente lo que es capaz, incluso con más de 80 años, Martin Scorsese. Filmar un gigantesco fresco histórico que está basado además en una novela, con unas interpretaciones extraordinarias, puesta en escena clásica, fotografía sobresaliente y una dirección artística para quitarse el sombrero. Ya os digo, por una serie de elementos puntuales,
de pequeños elementos puntuales, Los asesinos de la luna no se transforma a lo mejor en esa obra maestra que yo me estaba esperando que fuera. Aún así, evidentemente, es una película muy notable, que se deja ver. No es de lo mejor de Martin Scorsese, pero sí que es una película extraordinaria y sí que hay que tenerla evidentemente en cuenta. Mi nota del 1 al 10 es un 8. Pero yo os digo, por unos aspectos no llega a la categoría de sobresaliente. Aún así es una película que puede ser perfectamente del interés de todo el mundo. Una lástima que Lily Gladstone no se llevara el Oscar a la mejor actriz o que Robert De Niro no fuera nominado por su maravillosa interpretación de este personaje truculento, muy padrino del western, por así decirlo, de esta película de western, más gangsteril y de cierta pinceladas crepusculares que es Los asesinos de la luna, en lo que es todo su desarrollo. Yo creo que es una película que es perfectamente recomendable y que demuestra que Martin Scorsese todavía está en plena forma para darnos buenos productos cinematográficos. Espero que os haya gustado el vídeo, que me deis un like, que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que tengáis una muy buena velada y hasta mañana.